nada, mi respetuoso saludo a los dignos integrantes del Tribunal de Honor, mi respetuoso saludo al señor presidente y los integrantes del Consejo de la Magistratura, y mi respetuoso saludo a las damas y caballeros presentes. En el tiempo que se me ha otorgado y como metodología de exposición, quise dividir la misma en dos grandes ítems que considero, dado el carácter de audiencia pública, son los que despiertan mayor atractivo en la sociedad, en la opinión pública toda. El primer ítem en el que baso mi exposición se refiere a qué me motivó a presentar mi candidatura. En ese sentido, quiero señalar 4 cuestiones que son para mí gravitantes. En primer lugar, el enorme amor al derecho que se encuentra plasmado en los años de estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. En segundo lugar, ya como egresado de la misma en el año 1975, en mi calidad de abogado, y desde el año 1988 con el título de doctor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. En total son 46 años de trayectoria dentro de la Escuela del Derecho, es decir, más de 2/3 partes de mi vida. En segundo lugar, y dentro de este gran ítem, considero como relevante mi gran pasión por la justicia. Pasión esta que está plasmada en una carrera consagrada al Poder Judicial desde mi época de practicante y ordenanza, pasando por todos los estamentos que conforman la primera base sólida del Poder Judicial, los funcionarios y empleados del mismo. Posteriormente, como fiscal, juez y miembro del Tribunal de Apelación en diferentes jurisdicciones. Todo esto representan casi 26 años de mi vida, es decir, casi la mitad de mi vida. En tercer lugar, el haber vivido en carne propia la tremenda injusticia como consecuencia de una justicia genuflexa y abyecta. Y quiero señalar y mencionar que hablo de la justicia exclusivamente por no personalizar, porque quiero dejar a salvo la existencia de integrantes honorables, probos y capaces dentro del Poder Judicial. Y por último, la confianza que me inspiran los integrantes del Consejo de la Magistratura y el manejo abierto y transparente que hasta hoy se ha dado
con todo este proceso de selección de postulantes al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pretendo hacer? Segundo gran ítem de mi exposición. ¿Qué pretendo hacer como propuesta en caso de ser designado ministro de la Corte Suprema de Justicia? En primer lugar, mi compromiso personal con el cumplimiento estricto de un horario de 7 a 7, referido 7 de la mañana a 7 de la noche. En segundo ítem que considero muy importante, sumamente importante, dedicación total y única a la función. No es posible cumplir tantas tareas fuera de lo que específicamente establece la función de ministro de la Corte, en donde a más de los avatares protocolares está el enorme compromiso de dictar justicia. Y tal vez con riesgo de herir susceptibilidades, quiero decir mi posición clara, contundente y categórica. No estoy de acuerdo con que un ministro de la Corte sea decano de una facultad, sea director de una institución, aún en forma honorífica. No estoy de acuerdo con que un ministro de la Corte pueda tener 5, 6, 7, 8 cátedras. No estoy de acuerdo. ¿Cuál es el tiempo que le restaría a un ministro de la Corte que cumple estas funciones, que muchas de ellas son administrativas, que tienen que estar considerando asuntos relativos a problemas inherentes a esas otras funciones? Y lo tienen que hacer consagrándose a ellas, ya que el cargo que desempeñan les obliga a ello. Es decir, en manos de quién queda el despacho de un ministro de la Corte. El segundo punto en esta propuesta es la posibilidad de implementar un sistema de atención al usuario de la Administración de Justicia, me refiero, que sea más ágil y más eficiente. Para este logro, o para el logro de este cometido, se debe hacer inmediatamente un relevamiento de las condiciones e infraestructura de cada una de las secretarías de los juzgados y tribunales de las distintas jurisdicciones y circunscripciones de la República. Suelo decir, he estado de un lado del mostrador, disculpen este calificativo que hago, pero creo que es comprensible en sentido figurado. He estado de un lado del mostrador y hoy estoy del otro lado del mostrador. Es decir, creo que con propiedad conozco ambos lados del mostrador. ¿Cómo hacer que esto, que para hoy es hasta si se quiere denigrante para el abogado auxiliar de la justicia, que deambula por los pasillos del tribunal buscando sortear tantos inconvenientes que de por sí tiene,
el trámite de un juicio. Se necesita realmente que dentro de la infraestructura básica del Poder Judicial, el funcionario del Poder Judicial comprenda que él es un servidor en la administración, en el servicio de justicia. Que comprenda que ese hombre que día a día está transitando los pasillos del Palacio de Justicia está pretendiendo realizar dos tareas: la defensa del derecho de un cliente y la posibilidad de obtener un medio de vida para alimentarse y alimentar a su familia. Se necesita incorporar a la mentalidad del funcionario del Poder Judicial el sentido del respeto. Se necesita hacer que los funcionarios puedan distinguir lo que es una tarea que en cierto modo encierra las condiciones de apostolado, una tarea que conlleva vicisitudes, tristezas y tal vez, y no en los más casos, alegrías. Para ello, creo que es importantísimo congeniar, en primer lugar, con el Consejo de Superintendencia de la Corte y en segundo lugar con todos los ministros de la Corte, un modelo y un proyecto que pueda implementar esto básicamente. Y si una empresa privada en nuestro país o en cualquier país del mundo puede realizar este tipo de actividades y lo hace y le da óptimos resultados, seleccionando el personal, capacitando el personal, contratando empresas hábiles para adiestrar al personal, para hacerle comprender al personal la gran responsabilidad de su función. Creo que si logramos que los compañeros ministros de la Corte, discúlpenme, me estoy poniendo ya en condición de ministro, es un atrevimiento de mi parte, si se consigue que los compañeros, colegas ministros de la Corte puedan acompañar esta idea y este proyecto, que va en beneficio al final del Poder Judicial, cuyo prestigio está tan desgastado y deteriorado en este momento. Creo que en primer lugar vamos a hacer sentir la respuesta inmediata dentro del ámbito del Palacio de Justicia y de todas las circunscripciones. Y en segundo lugar, estoy seguro, como reflejo inmediato, las consecuencias que tendrán en la sociedad civil, en toda la ciudadanía, que considero estará satisfecha y feliz de ver que la Administración de Justicia empieza a ser responsable y a otorgar realmente el derecho a quien le corresponde, que se cumpla el principio de la igualdad para todos. Mi experiencia personal al haber tenido la suerte de estar a ambos lados del mostrador, como dije, me permite hablar con propiedad en este sentido. Y quiero señalar que también dentro de ese ámbito he actuado, he creado la Asociación de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial y fui su primer presidente y luego posteriormente por muchos años presidente honorario.
He sido presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales y he sido el primer paraguayo que fue designado como magistrado judicial presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Esa actividad gremial me hizo conocer de cerca la problemática del funcionario y empleado y me hizo conocer de cerca la problemática del magistrado. Además, estando dentro del Poder Judicial, en varios periodos fui integrante y presidente del de la Comisión de Asuntos Presupuestarios del Poder Judicial, que me hizo conocer también de cerca la realidad administrativa. Doctora Playar, se les acabó el tiempo. Así es. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor. Disculpe la interrupción. Tengo para usted no recibió denuncias formales escritas, pero sí tengo 6 preguntas que las voy a realizar por su orden. Les ruego la brevedad posible. La primera, surgida al Tribunal de Honor, que dice lo siguiente: en un país amigo que confronta una situación de disputa nacional armada, un golpe de Estado para proteger el local de sus oficinas y la casa particular ocupada por el embajador para declarar la extraterritorialidad de esos edificios y facilitar el asilo de personas que lo requieran. ¿Con qué signos debe proteger la extraterritorialidad del local diplomático en caso de recibir asilados políticos? ¿Y qué régimen de comunicación con terceros debe imponer a los refugiados? ¿Personal con familiares o terceros, o comunicación epistolar o telefónica libre o restringida? Cecilia, yo le preguntamos. Te voy a hacer sacar la pregunta, doctor, para que tengas a mano cualquier duda. Gracias, presidente. Medianamente no quiero jactarme de haber comprendido 100% la pregunta, pero medianamente la entendí. En primer lugar, le pido a Dios que dentro de lo que es la jurisdicción de nuestro territorio nacional, nunca se produzca más este tipo de circunstancias. Nunca más. En segundo lugar, y convencido estoy de que las leyes son sabias y las leyes prevén claramente cuál es la situación que debe corresponder en defensa de lo que es la territorialidad cuando se refiere al ámbito de la soberanía de un país extranjero. Y todo lo que en la Constitución y en las leyes está establecido para garantizar esa soberanía territorial, ese territorio extranjero dentro de nuestro territorio, debe ser utilizado. Eso sí, creo yo que la metodología, en caso que sucediera, y pido y ruego a Dios que nunca ocurra, la metodología a aplicarse debe ser única y exclusivamente ajustada a la ley, salvo el caso de que entremos en una dictadura donde se rompió el Estado de Derecho y donde las disposiciones ya no sirven para nada. Debemos respetar la libre expresión, la libre comunicación y los derechos humanos y garantizarlos. Gracias, doctor. ¿Qué piensa usted de la acordada 153/00 que establece como horario de magistrados de 7 a 1 a 13 horas? Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se abre comillas, no controla ni sanciona su incumplimiento. ¿Qué haría usted en caso de ser seleccionado ministro de Corte? Voy a empezar por el final, si me permite, señor presidente. En primer lugar, y lo digo por trascendidos, no conozco, no estoy dentro del ámbito de la actuación de la Corte Suprema de Justicia. Tengo entendido que la Corte Suprema de Justicia ha negociado un contrato colectivo de trabajo donde se han establecido disposiciones que hoy, ante una disposición de carácter general y de cumplimiento obligatorio, debe necesariamente reverse. Fuera de ese ámbito y ya en lo personal,
siendo yo ministro de la Corte, voy a predicar, como dije al comienzo con el ejemplo, de 7 a 7. Y si 8 horas es lo que exige la ley, 8 horas deben respetarse. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Cuál es su opinión sobre la ley de colegiación de abogados? Bueno, yo creo que la colegiación tiene, en primer lugar, una arista que es indudablemente buena, es decir, la intención de la colegiación es buena. Mientras la colegiación se reduzca al ámbito civil, su participación no tenga intromisión directa dentro de las potestades de un poder del Estado, dentro de las potestades y atribuciones que tienen los funcionarios o magistrados designados cuya obligación es cumplir y hacer cumplir la ley. Yo creo que la colegiación es buena porque puede ayudar a mucha gente que no tiene ni la misma preparación, ni los mismos recursos, ni la misma infraestructura y pertenece a ámbitos sociales tal vez muy humildes y que sí necesitan de esa colegiación. Gracias, doctor. ¿Cuál es su postura sobre la ley de confirmación automática de magistrados? En primer lugar y en lo personal, quiero señalar que si soy designado ministro de la Corte y si al cumplir los 5 años alguien que haga cumplir la ley y con la ley en la mano me diga que ha finalizado mi periodo, me iré. Y esa decisión que es personalísima, yo particularmente tengo el convencimiento de que debe ser respetada. Yo creo que cada uno de los magistrados en su fuero íntimo tienen que saber necesariamente que cuando levantaron el brazo y juraron cumplir, hacer cumplir la ley, se sometieron a ella y ese es el mandato único que debe regir su actividad como ministros de la Corte. Yo, particularmente, si a mí la autoridad competente y la ley me obligan a ir al cumplir 5 años, yo me iré tranquilo a mi casa. Gracias, doctor. ¿Cuál sería su postura ante la injerencia política en la resolución de conflictos judiciales? Seguramente voy a pisar callitos, presidente. Yo particularmente, desde luego, participé de las jornadas por bastante largo tiempo que derivaron en la sanción de lo que fue posteriormente la ley del Consejo de la Magistratura, y siendo presidente de la República el general Andrés Rodríguez, con quien manteníamos una estrecha relación de amistad, fui quien le hizo ver la necesidad de implementar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Esto, lastimosamente, el general Rodríguez está muerto, si no estoy seguro que estaría diciendo que es cierto. Ese Consejo de la Magistratura que salió, lastimosamente, híbrido, no es lo que en aquel entonces pretendíamos unos cuantos juristas que trabajamos bastante en ello. Habíamos traído el modelo de España, habíamos traído algunos modelos del exterior que servían como base, porque como se dice en el mundo de la arquitectura, nada es nuevo y por crearse, todo está creado. Lo que hace el arquitecto es implementar con su gusto, con su conocimiento, una arquitectura cuyo modelo ya está establecido en los libros. Es lo mismo en la ley y en el derecho. Yo creo que la intervención, y estoy justamente en el recinto, por eso dije voy a pisar callitos, la intervención dentro del Consejo de la Magistratura del factor político, para mí particularmente, es negativo. Es más, voy a abonar esta posición con esta tesitura que yo creo que es comprensible y que todos, de alguna manera, la tienen también como parte de su cuestionamiento al Consejo de la Magistratura, o por lo menos muchos. Hay senadores que forman parte del Consejo de la Magistratura
y resulta que los senadores que forman parte del Consejo de la Magistratura votan para elegir la terna. Y posteriormente en el Senado vuelven a votar para elegir el candidato. Yo creo que esa dualidad, independiente de que sí corresponda o no corresponda la participación de los senadores y diputados dentro del Consejo de la Magistratura, esa dualidad yo creo que de por sí ya es un contrasentido. Y voy a decir algo que para mí es preciso, concreto y lógico. La política es pasión y la justicia es razón. Y la política con la razón nunca van de la mano. Gracias, presidente. Pregunta del Tribunal de Honor. Los principios que hacen al debido proceso en el orden jurisdiccional son aplicables in totum al juicio político, sí o no, y por qué. Le repito, presidente, estaba tomando un poquito de agua. Disculpe. No, sin problema, sin problema. Comprendí la pregunta. Yo fui senador de la Nación, fui presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y fui miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y hemos hecho dictámenes en su momento con relación a este tópico, que nunca fue reglamentado expresamente por una ley que señale el procedimiento a seguir. Por tanto, cada vez que se va a llevar adelante un juicio político, se implementa el procedimiento a través de una resolución del Senado o de la Cámara de Diputados en su caso. Yo particularmente estoy convencido de que, como su nombre lo dice, el juicio es político. Y al ser juicio político, lastimosamente, en este ámbito, aquí donde hoy estamos todos presentes, las cosas se resuelven no por lógica, sino por votos. Y en el juicio político no hay lógica, sino votos. Gracias, presidente. Muy bien. Hay otra pregunta vinculada a la colegiación. Voy a leerla por respeto al que lo hizo, y si hubiera algo más que agregar, lo hace, y si no, la considera respondida para ir cerrando su participación. Tengo una sola más. Dice lo siguiente: ¿estaría de acuerdo con la entrada de vigencia de una ley de colegiación obligatoria que permita que los colegios universitarios tengan la potestad de otorgar renovación, suspensión, cancelación y rehabilitación de la matrícula habilitante para el ejercicio de la profesión, sin la cual ninguna persona podría ejercerla? Yo creo que ya se expresó en usted este sobre momento, el tema. si me disculpa, presidente, quiero ser rotundamente categórico en este tópico. En este momento actual que vivimos en nuestra realidad jurídica, procesal y judicial, digo categóricamente, no corresponde. Muy bien, muchas gracias. Tengo dos últimas preguntas, doctora Pleyar, y luego lo liberamos. ¿Cómo conciliaría las demandas que usted tiene contra el Estado paraguayo siendo ministro de la Corte Suprema de Justicia? Conciliarlas la haría como cualquier ciudadano común. Soy uno más. No por ser ministro de la Corte Suprema de Justicia se hizo un paréntesis o una suspensión en mis derechos y obligaciones. Sigo manteniéndolas intactas. Lo que sí, indudablemente, debo mantener es lo más aséptico posible la condición de los juzgadores que tengan a su cargo ese juicio. Gracias, doctora Pleyar. Una última pregunta. En lo que respecta a los ciudadanos, el doctor Buenojara quiere hacer la suya. ¿Qué le dejó en su espíritu 2 años de cárcel? Como dije al empezar esta alocución, es una de las razones que a mí me motiva a ser una autoridad dentro del Poder Judicial
que si bien es cierto una golondrina no hace primavera, pero sí puede tal vez ir logrando el consenso y la necesidad de comprensión en quienes fungen de ministro de la Corte Suprema de Justicia en cuanto se refiere a las garantías, a la defensa y al respeto in totum de los derechos humanos fundamentales. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Juan Ramón Bueno Jara. Doctor Aplejar, en primer término le manifiesto que apreciamos que usted haya usado memorándum y se esté expresando con sus palabras. Eso fue el acuerdo que hemos llegado. También espero que, y confío en usted, que cuando llegue los 5 años, si es que llega, no diga yo mentí, como ha sucedido. Doctor, le pregunto esto porque es un mal que afecta a todos. ¿Usted qué piensa del nepotismo y si usted llegara a la Corte, nombraría a algunos parientes suyos? Si me permite, doctor Bueno Jara, ya que me tocó el tema y lastimosamente me tiró un desafío, un guantecito que lo recibí. No va a ser ni la primera y por supuesto la última en que cumpla con lo que prometo y me comprometo. Esta no es una audiencia ante el Consejo de la Magistratura entre 4 paredes. Esta no es una audiencia ante 8 expectables ciudadanos, juristas, notables y connotados. Esta es una audiencia pública. En cuanto a la pregunta referida al nepotismo, en primer lugar quiero decir, el tema del nepotismo es una cuestión que afecta en forma personal a cada uno. En lo personal, dado que tengo que expresarlo desde ese punto de vista, en lo personal, en primer lugar quiero decirles que dentro del Poder Judicial no existe hasta hoy un miembro de mi familia que ejerza funciones, hasta hoy. Y espero que si soy designado, esta situación siga de la misma manera. Pero me atrevería a ir más lejos. Yo particularmente no conozco y pido disculpas por si llega a ocurrir que exista, que en la administración pública, por lo menos en cargos relevantes y conocidos, haya una persona, un integrante de la familia con el apellido Aplejar. Esto quiero destacar porque también es un compromiso que asumo. Ustedes no van a ver que yo soy ministro de la Corte y lo primero que hago le nombro a mis hijos relatores y le nombro a mi sobrino para que venga a ser mi secretario y mi jefe de gabinete, mi hija. Eso no van a ver porque no va a existir, porque no estoy de acuerdo y nunca estuve de acuerdo con esa posición. Muy bien, si no existe otra pregunta de los miembros del Consejo, del público presente del Tribunal de Honor, quería agradecerle profundamente al doctor José Francisco Aplejar, como lo hicimos con los otros 2 candidatos, por exponer y exponerse ante la opinión pública y la ciudadanía en la defensa de sus principios y sus valores y su presentación. Muchas gracias, doctor Aplejar. Lo despedimos como todos, como un caluroso aplauso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, público presente. Muy amable.